Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto saludarlos. Si recuerdan, hemos estado hablando de el tema de los militares, en la seguridad. O sea, no necesariamente de los militares en sí en la seguridad, porque lo que estamos hablando es un estrecho de nuestra historia en Latinoamérica, particularmente años 60, 70, 80, 90, más 80 que 90, pero ese tratamiento del público, ese tratamiento del pueblo por el abuso de los gobiernos militares particularmente que tuvimos, aunque le vuelvo a repetir, hubo gobiernos democráticos que utilizaban las Fuerzas Armadas y algunos sistemas de inteligencia y de seguridad para, investigar y eliminar a individuos con ideologías comunistas. Y lo peor de todo esto fue cuando las fuerzas militares, al perseguir esa ideología de anticomunismo, obviamente apoyada por Estados Unidos, recluta a los sistemas de seguridad, particularmente los sistemas policiales, que eran, digamos, la policía que tenía que defender o proteger a la ciudadanía, la utilizan como látigo de estos tipos de operativos, y entonces la policía empieza, ellos mismos se incluyen en la operación, porque también había que ver la realidad que los policías a veces sufrían bajas, porque estos individuos, estos extremistas, estos subversivos, estos terroristas, lo que voy a decir, que era un grupo muy selecto, no era todo el país, era un grupo seleccionado, eran ciertos individuos, también mataba a muchos policías. Entonces, obviamente la policía tenía una cierta ideología de venganza, pero le vuelvo a repetir, el problema se empieza a complicar cuando, por no tener buena inteligencia, por no tener un buen proyecto, por no tener una buena organización de todo esto, se expande y se extiende demasiado. Y fíjese que este tipo de comportamiento se repite mucho cuando no hay controles. Se recuerda que hablábamos de la falta de controles, o sea, si ese tipo de operativos se hubieran hecho bajo controles estrictos dentro de la justicia, si eso se hubieran hecho con buena inteligencia, si se hubieran hecho con una buena supervisión, hubiera sido, primero que todo, mucho más efectivo, no hubiera hecho el daño a la sociedad que logró, y hoy no tuviéramos esas escuelas que nos dejaron de atrocidades, que fueron después muy bien documentadas. Entonces, recuerde, y le vuelvo a repetir lo que comentábamos en el video anterior, mucha gente sobrevivió a esto y está muy bien documentado. Y es más, hoy si vamos a varias naciones vemos monumentos a esos hechos, incluso en algunos países hay edificios que se han convertido en museos para el recordatorio de esto. Hay muchas grabaciones, le digo, hay mucha filmación, o sea, es imposible negarlo, pero más imposible es defenderlo. Y le digo, uno que ha trabajado en la justicia toda la vida, sí, es frustrante, le voy a ser sincero, sí es frustrante a veces cuando hay un caso serio, sobre todo si hay un caso de extrema violencia, eso se frustra uno y todo, pero para eso tenemos justicia, para eso somos civilizados. Y en el tiempo de la guerra sí hay una cierta flexibilidad, pero acá no estamos hablando de una guerra en sí, estamos hablando de la ciudadanía de por sí. Todo el mundo sabía quiénes eran estos individuos, estaban reconocidos. Sí, venían extranjeros, pero acuérdense que con el Plan Cóndor estaba mucho controlado a través de la informática que se intercambiaban, los prisioneros que se intercambiaban entre los distintos países, y los militares y los policías, agencias de investigaciones viajaban de un país a otro y se encontraban. Y ¿sabe lo que pasa? Eso creó una muy mala imagen del sistema de seguridad en Latinoamérica. Creó muy mala imagen de la policía en general, y creó muy mala imagen ante el público. O sea, lo que le voy a repetir, es mucho el recordatorio de la gente. No es fácil olvidar esas cosas, y sobre todo cuando se leen los relatos, cuando se escuchan los relatos, cuando se ven películas de lo que se hicieron. La persona que hacía eso, y le digo, era una minoría también, no fue todo el departamento de policía. Quiero hacer una aclaración, no todos los militares participaron en esto, no todos los policías participaron en esto, no todas las fuerzas de inteligencia participaron en esto, porque había gente que obviamente no estaba de acuerdo en eso, pero esos grupos que participaron, esos grupos de trabajo que participaron en
en esa cruzada anticomunista, fueron muy severos, demasiado, a mi parecer, y le digo, yo he trabajado en servicios en información de terrorismo y todo eso, y uno debe tener sentido común en estas cosas. Y lo que sucede es cuando tenemos mucha gente que se excede y cuando tenemos gente sin control, y sobre todo gente joven o gente que digamos, de acuerdo a lo que contaba, se envuelve en la bandera y en el himno nacional y la patria primero y todos los eslogans famosos, tienen tendencia a excederse y a excederse mal. Es como cuando la gente se droga o se emborracha, y en este caso la droga y el emborrachamiento era la patria, era el himno, era la soberanía, era la democracia, era el cristianismo, todo el cuento ese que mucha gente es fácil de manipular a través de esa ideología, porque se decía que el comunismo era el diablo, que el comunismo era esto, y si hubieran leído un poco y hubieran conocido el verdadero tema comunista, los comunistas nunca llegaron a hacer nada interesante. O sea, y fíjese que los dos países comunistas más importantes del globo, China y Rusia, hoy son más capitalistas que los capitalistas, porque al final se dieron cuenta que con toda la ideología comunista que tenían y con toda la austeridad que querían proteger, tuvieron que entrar en los negocios, tuvieron que entrar en el mundo internacional de las empresas, tuvieron que, y hoy en día son tan grandes prestamistas como lo es Estados Unidos, como lo son los mayores países europeos. Así que le digo, la ideología política es todo un cuento. Pero de ese momento se beneficiaron algunos individuos, ¿entiende? Y murió mucha gente de ambos lados, pero más murieron del lado del público, del pueblo. Y el hincapié que le vuelvo a hacer fue los excesos que afectaron a mucha gente inocente, porque la mayoría del problema aquí fue afectado por la ciudadanía que no tenía nada que ver. O sea, había gente que trabajaba, había gente humilde, había gente que a lo mejor tenían amistades, a lo mejor conocían a alguien, pero ellos no estaban participando, ellos no eran los individuos que participaban. Y si en un operativo, si hubieran aislado y hubieran detenido a los principales, los demás se hubieran desarmado, porque eso es lo que generalmente pasa en este tipo de operaciones. La gente muy joven no tenía esa habilidad, pero se extendieron, se abusaron y todo eso, volvemos a repetir, todo ese extremismo lo vinieron heredando los gobiernos, y cuando ya vinieron con los gobiernos democráticos, ya empiezan a mediados de los 80 a elegir gobiernos democráticos en algunos países, y a los 90, esa secuela, toda esa cosa quedó. Y también la parte económica, porque destruyeron el país económicamente. O sea, no fue simplemente una guerra contra el comunismo, fue también una guerra de clases. O sea, no se olvide que la gente que estaba en los negocios grandes no perdieron un centavo. Eso sí, se hicieron muy bien. Y es más, ciertos bancos fueron preferentes al poder político, sobre todo los militares. Ciertos apoderados, gente de mucho dinero se juntaron con los militares. Ciertos medios de comunicación se alinearon con los militares. Incluso en el clero muchos individuos prominentes eventualmente aprobaron de este tipo de tratamiento, porque era la defensa de la democracia cristiana. ¿Se acuerda de eso? Entonces, estos problemas que supuestamente se solucionaron, porque hay gente que sigue insistiendo, no, si no hubiera sido por el general fulano de tal que impone en mi país esto, hubiéramos sido aplastados por el comunismo. Amigos, amigas, el comunismo no aplastaba ni una cucaracha. Se mueren de hambre, los comunistas siempre se han muerto de hambre. Ahora más o menos tienen dinero porque están financiando, pero les vuelvo a repetir, en esa época no tenían ni para comprar café. O sea, había unos movimientos, y eventualmente el tiempo hubiera sucedido así, y particularmente, lo voy a repetir, en Latinoamérica, que nosotros para organizar 3 locos tenemos que hacer 20.000 reuniones y 40 sesiones y seguimos desorganizados, no hubiera funcionado nunca. Pero pasó lo que pasó, y entonces seguís insistiendo de que en el tiempo de los militares, y aquí el problema, en el tiempo de los militares había mejor seguridad. No se confunda, no había seguridad, lo que había era un terror, lo que había era una violencia extrema, una desaparición de gente, una desaparición que hoy todavía no se nos olvida, y que hoy la gente que está en estos puestos hoy en día, y este es el problema, la gente que está en los puestos políticos no deja olvidar. Entonces hay un odio natural hacia las Fuerzas Armadas, hacia las fuerzas de seguridad, hacia la policía, que no existía anteriormente en tanto nivel, y lo peor de todo es que está filmado, está documentado. Entonces eso no es fácil de olvidar.
Y entonces ahora llegamos a la época moderna en la que vamos a hablar ya muy pronto de lo que sucede ahora con las nuevas fuerzas de seguridad. Amigos y amigas, les agradezco la compañía, los invito para que nos sigan en los próximos videos, comentarios son muy importantes y acuérdense que si no se han inscrito los invitamos porque siempre aún hay más.